Estimados hermanos y hermanas aquí presentes, o todos aquellos que puedan escucharnos a través de las redes sociales, este es un privilegio para mí poder compartir con ustedes la reflexión de la palabra de Dios. Hoy, el 11 de enero del 2026, y desde un punto geográfico muy concreto como es Venezuela. Esto tiene relevancia porque la palabra siempre nos ha hablado. No sé cuántos de ustedes tengan la memoria de lo que hemos hablado en los últimos 5 mensajes, por no ir muy lejos. Y el Señor nos ha hablado. ¿Y qué dice la palabra? Que el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene ojos para ver, que vea. El que quiera entender, que entienda. El que quiera actuar, que actúe. Y es importante entonces concentrarnos en este momento en qué nos quiere decir Dios a través de su palabra. Y el tema de hoy es misión universal, un llamado a romper barreras. Misión universal, un llamado a romper barreras, basados en Hechos 10, 34 a 46, donde se nos habla del encuentro de Pedro con Cornelio, pero también está el bautismo de Jesús. Lo que el bautismo de Jesús nos dice y lo que el relato de Pedro nos cuenta es el inicio de la misión de Jesús en el bautismo y el inicio de la misión en Pedro y de la iglesia primitiva. Estamos iniciando una nueva época, un nuevo ciclo, un nuevo proceso dentro de la historia de la salvación. Y en el bautismo de Jesús, Juan el Bautista fue el único testigo para decir: este es el que se había prometido en las escrituras del Antiguo Testamento y quien se me había revelado que sobre quien viera descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese era el Mesías. Y Pedro aquí está también anunciando la misión hacia todo ser humano. Para poder entender un poco lo que quiero decirles, es bueno describir un poco la palabra paradigma. Si tuviésemos tiempo, sería bueno preguntar qué entienden ustedes por paradigma. Un paradigma es un modelo mental, una creencia o un conjunto de ideas que guía nuestra percepción y comportamiento. Son esquemas mentales. Veamos un ejemplo. Cuando yo era muchacho hace mucho tiempo, me dijeron: van a venir los teléfonos inalámbricos. Y yo pensaba, no lo decía para no quedar como bruto, pero decía: eso es difícil. Claro, para los que ya nacieron con celular, no les preocupe, pero no se puede si no tiene un cable. Pero después me llevé la sorpresa de que sí se podía. Me dijeron: vienen los teléfonos, las cámaras fotográficas sin rollo. Niños, ustedes que no nacieron en otra época, o los jóvenes, yo decía: no se puede una foto sin rollo. Cierto que no se podía. Me convencieron de que sí se podía. Otra vez me dijeron: vienen los cauchos, como decimos acá, o las llantas, como decimos allá en Colombia, sin el neumático, sin la tripa. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque se escapa el aire. Y sí se puede. Es decir, yo tenía unos esquemas que fueron rotos. Hubo un cambio allí. Ahora, eso no solamente se aplica a lo que he mencionado, sino que también tiene que ver mucho con otros elementos, como por ejemplo el racismo. Hemos conocido cristianos y aún presbiterianos que son racistas y dicen: sí, el que no es blanco es un ser inferior, y lo creen. Y rómpale ese esquema a ver lo difícil que es. El machismo, es que lo vivimos, estamos luchando contra eso. Pero es un esquema mental, es un paradigma que nos impide ver que hay otra realidad y otras posibilidades. Pero sucede también
en otras áreas de la vida. Por ejemplo, el que dice, es que yo no puedo. Mira, te voy a ofrecer un empleo. No, yo no puedo. Tenemos un amigo profesional, muy capacitado, trabajador, y cuando le ofrecen un empleo grande, al que él mismo envió su hoja de vida, dice, no, yo no puedo. Tiene un bloqueo allí en ese paradigma. O también que tiene que ver mucho con nuestras relaciones interpersonales. Siempre andamos evaluando, cuestionando, cuadriculando y tratando de precisar cómo es el otro, pero partiendo de mi propio esquema. Pedro tenía un paradigma, un esquema, un bloqueo. Creía que el evangelio de Jesús era solo para los israelitas. Eso lo creía él. Jesús le dijo, y primeramente al pueblo de Israel y después a todo el mundo. Pero ese esquema no le permitió ver eso. Y él pensaba que el evangelio y mucho más el Espíritu Santo era solo para el pueblo de Israel. Ese bloqueo a veces lo tenemos nosotros también en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de iglesia. Siempre andamos juzgando, condenando de acuerdo a mis principios y creencias. Y andamos creyéndonos capacitados de decir quién entra al cielo y quién no. ¿Sí? Entonces, encontramos aquí que Pedro lanza una frase que es fundamental en lo que vengo diciendo. Pedro dice, ahora entiendo. Ahora entiendo. ¿Qué había pasado? Que Pedro llega a este lugar donde está este hombre, un extranjero, un romano, y estando allí, Cornelio recibe una visión. Manda a llamar a Pedro para que venga a tu casa, para que te hable de Jesús. Y Pedro recibe también una visión. Ve a la casa de Cornelio, porque es necesario que le hables. Imagínense a Pedro y yo a la casa de Cornelio, un extranjero. A los judíos no se nos permite ir a entrar a una casa de gentiles, de paganos. Pero Pedro obedeció. Cuando llegó allá se lleva la sorpresa de que ese grupo que estaba allí con Cornelio se habían convertido a Jesucristo, eran cristianos. Y como si fuera poco, habían recibido el Espíritu Santo. Tremendo escándalo para Pedro. Le habían partido su esquema y su paradigma en dos. Ahora entiendo. ¿Y qué fue lo que entendió Pedro? Dios no hace excepción de personas. Judío, griego, esclavo, libre, hombre, mujer. No hay distinción de raza, ni de color, ni de idioma, ni de nacionalidad. Somos nosotros los que hacemos esas distinciones. Y esto lo aplicamos a la misión. La misión de la iglesia comienza con un cambio de mentalidad. Lo dijo Pablo, primer siglo. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y es lo más difícil, cambiar la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar de una persona, de una congregación o de un pueblo es lo más difícil. En estos días viendo noticias he podido ver muchos paradigmas, muchas lecturas desde un esquema cerrado. Entonces, estamos trabajando y necesitamos que haya un cambio de mentalidad. No nos interesa dominar tu pensamiento, no nos interesa que tú pienses como pensamos nosotros. No nos interesa esclavizar tu pensamiento. Al contrario, es un acto de libertad para el pensamiento, para la conciencia y para la creencia. Ese es nuestro primer trabajo. Que algún día podamos decir, o que cada día podamos decir, ya entiendo. Y ser inclusivos. A veces vamos a decir, tú sí, tú no, tú sí entras, tú tomas Santa Cena, tú no. Tú vas al cielo, tú vas para el infierno. A veces nos las pasamos en eso. Veamos en primer lugar también, o en segundo lugar, el poder de la misión. El poder de la misión está en la acción del Espíritu Santo.
Es Él el que actúa. Ahí Pedro no estaba haciendo nada. Pedro predicó o enseñó, pero dijo, ya entiendo, el Espíritu Santo ha permitido que esta gente se convierta, crea en Cristo, pero también les ha dado el Espíritu Santo. Es Él el que actúa y el que llena y el que libera, no soy yo. Es Dios el que nos atrae, no somos nosotros los que vamos o los que llevamos gente a Dios. Él es todopoderoso y actúa libremente. Mientras Pedro hablaba, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos, tal como sucedió en el Pentecostés. Ahí se universaliza la misión del Evangelio. En tercer lugar, la respuesta requerida para la misión, ¿cuál es? Recibir a Jesús como Señor y ser bautizados. Claro, hay unos requisitos mínimos. El primero es creer que Jesús es el Señor. Y es la invitación a todos hoy, a creer que Jesús es el Mesías. ¿Sí? ¿Qué dijo Pedro? Yo vi a Jesús hacer milagros. Yo lo vi cuando murió. Yo lo vi cuando resucitó. Esa creencia y esa madurez de fe le permite a él conocer a Jesús, pero también decirle a la gente, ustedes también necesitan ser bautizados porque es una orden de Jesús. Nosotros en la iglesia presbiteriana tenemos 2 sacramentos. El primero es el bautismo. ¿Por qué nos bautizamos? Porque es un mandato de Jesús. ¿Por qué tomamos Santa Cena? Porque es el segundo mandato de Jesús. No tenemos más sacramentos. Hay cosas importantes y que hay que respetar, como el matrimonio, por ejemplo. Pero no es una obligación. En ninguna parte de la Biblia dice todo el mundo tiene que casarse, no. Pero sí es un llamado y un acto de obediencia la creencia y el bautizarnos. Pedro tiene aquí una pregunta retórica. ¿Puede acaso alguien negar el bautismo a quienes han recibido el Espíritu Santo? Fíjense lo curioso. Primero recibieron el Espíritu Santo y después fueron bautizados. Tampoco hay un orden. ¿Sí? Primero fueron bautizados, primero fueron llenos del Espíritu Santo, después fueron bautizados. De tal manera que ahí también Pedro va rompiendo algunos esquemas. Esto conlleva a otro elemento importante, la integración a la familia de Dios, la integración a la vida comunitaria. Todo creyente que es bautizado entra a formar parte del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, la puerta de entrada al pueblo de Dios era la circuncisión. Todo niño circuncidado a los 8 días de nacido pasa a ser pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento decimos, todo el que es bautizado entra a formar parte del pueblo universal de Dios. No practicamos la circuncisión porque eso es estar bajo la ley. Y ahora bajo la gracia creemos en que todo bautizado. Y también agregamos, si los niños judíos eran circuncidados a los 8 días de nacidos para ser parte del pueblo de Dios, ¿qué impide que nuestros niños sean bautizados para que sean parte del pueblo de Dios? Porque el derecho a ser parte del pueblo de Dios no es algo que se gana en una rifa, una lotería, es un derecho, es un don de Dios. Los niños nuestros, nacidos por ejemplo aquí en Venezuela, ¿son venezolanos o no? Sí. Pero es que no entiende, es que no es nuestro entendimiento, es un derecho. De esa misma manera entendemos nosotros el bautismo. Como conclusión, quiero insistir en lo siguiente. Nuestra misión es tener o buscar la mirada de Dios. Examinar qué barreras culturales, socioeconómicas, generacionales, raciales mantenemos que contradicen el no hay excepción de personas. ¿Está clara la idea? Examinémonos, revisemos nuestra manera de ser y qué cosas en nuestras vidas se oponen al pensamiento de Dios. ¿Qué esquemas son contrarios al amor de Dios? En segundo lugar,
estamos llamados a hablar de Jesús. Como dijo Pedro, es que yo vi, es que yo escuché, es que yo sé. Nosotros estamos llamados a hablar de Jesús. Mantener el mensaje claro, cristocéntrico y bíblico en nuestras actividades y misiones evangelísticas, en la vida en general. Nadie puede contar lo que no ha visto, lo que no le consta. Y hoy nos invitaban, hoy en la noche empieza a invitar, hoy en la tarde, a otros para que también escuchen el mensaje del Señor. En tercer lugar, confiar en el Espíritu Santo. Salir con la seguridad de que Dios ya está obrando en corazones y quiere dar el fruto. No te preocupes cómo va a contestar la persona que tú invitas o que tú estás compartiendo o que tú estás sirviendo. Dios hace la obra porque la acción es del Espíritu Santo. En cuarto lugar, recibir con gozo a los nuevos creyentes. Ser una comunidad que celebra e integra a todos los que Dios trae a la fe, sin añadir requisitos culturales al Evangelio. Si usted quiere venir a la iglesia, por favor, cámbiese esa ropa. O peínese de tal manera. O quítese tal, o póngase otra. Por decirlo menos. Una comunidad inclusiva, y es Dios el que va cambiando a la persona. Yo lo hemos visto aquí. Cambios. En todos los aspectos, hasta en la manera de presentarse. Es un llamado a la acción, que nuestra iglesia sea un reflejo fiel del corazón de Dios. Una comunidad que proclama con valor, celebra con gozo la obra del Espíritu en toda persona y rompe toda barrera para que el nombre de Jesús sea exaltado entre todas las naciones. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú tienes un plan para toda la humanidad. En cualquier circunstancia, en cualquier adversidad de la vida, tú sigues siendo el Señor y tu proyecto camina hacia un mundo mejor. Todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.